Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast, presentado por nuestra titular, Elisa Estrada Treviño. En este episodio hablaremos del análisis de la prevención de la violencia familiar y social. Hablar de la violencia es hablar de múltiples factores que la generan, como familiares, culturales, económicos, políticos, psicológicos, entre otros, lo que nos hace reflexionar que su atención requiere necesariamente de una visión interdisciplinaria e integral para estudiar, analizar y actuar sobre los aspectos que lo conforman. Este espacio es para todas y todos. Iniciamos. Muy bienvenido, doctor Javier. Muchas gracias por estar aquí para compartirnos su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias y sobre todo dar gracias por tus palabras y gracias por la invitación, pues para venir a hablar de temas que, como tú habrás visto, pues son de nuestro sumo interés y preocupación en función de lo que nosotros vemos de nuestra comunidad. Pues quisiera empezar en desorden. Tengo muchísimo interés por este libro y quisiera que nos hiciera el favor de contarnos cuáles son los hallazgos, qué es lo que ha encontrado y nos comparte en estos instrumentos diagnósticos y estrategias de intervención de la violencia social al malestar psicológico. Sí, si me permites darte un poquito de contexto, si podemos traer el otro libro. Y comentábamos previo al inicio de la grabación de este programa que tú me decías, oye, ¿cómo en este libro de hace tantos años ya se hablaba de toda esta problemática, etcétera, etcétera? Pero para nosotros fue como predicar en el desierto, como luego se dice, aún editando la obra y repartiéndola en diversas instituciones, porque no había mucho trabajo en relación a eso que permitiera de alguna manera dotar de estrategias muy específicas a todo mundo, no solo los especialistas. Y cuando hablo todo mundo, desde el ama de casa, la especialista, ¿verdad? Los profesionales en la atención a este tipo de problemas. Y por eso te decía que hacía la analogía, porque curiosamente en nuestra disciplina, que es la psicología, hay muy pocos trabajos en relación a la violencia. Y cuando uno dice cómo, o sea, así como dijimos en un momento, hay un montón de violencia familiar, violencia de pareja, y casi no hay obras que apoyen para que la gente entienda el fenómeno. Ahora veíamos lo mismo con la cuestión de la violencia social. Entonces nuestro aporte era en un sentido de que la gente entienda un poquito por dónde va toda esta problemática de la violencia social. Y si puedes ver por ahí, nosotros empezamos con una pregunta, es decir, oye, el fenómeno de la violencia en nuestro contexto, ¿es un fenómeno pasajero o ya es un fenómeno que es parte de nuestra propia cultura? Entonces finalizamos diciendo que esto está aquí desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Entonces creemos que pues ya es tiempo que también nos vayamos poniendo las pilas para atender todas las consecuencias, porque creemos que al igual que en el problema de la violencia de pareja, de familia, hay mucha cifra negra. Es decir, claro, hay muchos elementos que ya la gente mejor ya no lo reporta, ya no hace nada, porque también se ha, de alguna manera u otra, perdido la confianza en las instituciones, en problemas como este específicamente, ¿verdad? ¿De qué sirve que vaya a decir que intentaron robar o me robar si no voy a recuperar ni lo robado y voy a perder tiempo? O sea, es la mentalidad de muchas personas, pero eso no quita que la situación que vivieron tenga un impacto en ellos. Claro, súper importante. Y qué interesante esta reflexión desde el punto de vista de la psicología, porque pues hemos aprendido que aun y cuando la violencia se debe contener, aun cuando la violencia debe seguirse a través de los cauces legales, aun y cuando la violencia tiene que buscar una reparación del daño, la verdad es que la violencia deja una secuela que es muchísimo más grande que el simple hecho de lo que la justicia puede determinar a través de una sanción o no, que es el daño que le hace a la persona y a su familia o a su entorno, porque esa vida cambia y no nada más cambia para tener situaciones de depresión o para tener situaciones de dolor, sino cambia para sus tomas de decisiones. O sea, esa vida pudo haber ido tomando otro rumbo si las cosas no se hubiesen dado de esta manera.
Entonces, la superimportancia de los equipos multidisciplinarios, de la atención multidisciplinaria, en la que la atención psicológica es fundamental, permite construir otras historias a partir del trauma, de esa violencia, ¿no? Entre mayor salud le demos a las personas que son víctimas de violencia, entre más herramientas socioemocionales tengan para contener, para evitarla, para no volver dentro de su patrón del ciclo de la violencia o para no volver dentro de su esquema de tomas de decisiones de parejas o cosas de este tipo a repetir un mismo diseño, ¿no? Que la va a llevar al mismo problema. Pues la psicología es sustancial. Entonces, qué interesante es que quienes son especialistas como tú en el campo de la psicología hayan advertido este faltante, ¿no? Y lo estén nutriendo de esta manera, porque eso nos da la oportunidad de tener herramientas para solucionar el problema desde su fondo. Hay dos cosas cuando nosotros hablamos de la violencia social y bueno, desgraciadamente hay ejemplos muy recientes, ¿verdad? De donde vemos violencia en las aulas, ¿verdad? La pelea entre los chicos, chicas, etcétera. Vemos también la violencia en los eventos deportivos. Claro. Vemos también la violencia en los eventos culturales. Entonces, espero que esté de acuerdo conmigo que en la cuestión de abordar un problema, o sea, hay diversas vertientes. Claro. Uno tiene que ver con la prevención. Pero si nosotros decimos, volviendo al tema de la violencia de pareja, la violencia hacia la mujer, dices, algo no estamos haciendo bien porque ahora más municipios se integran a la alerta de violencia de género. Cuando claro. Se supone que no estaban ellos en esa condición, ahora se suman. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, estaría bien que dijeras, oye, se sumaron unos, pero se bajaron otros. No, siguen los mismos que iniciaron con la cuestión de la alerta de violencia de género, pero ahora se suma más. Algo no estamos haciendo bien, que la violencia sigue imperando en las relaciones familiares y de pareja. Afortunadamente, o sea, no son tantas, ¿verdad? Comparado con el resto de la comunidad, pero eso no quita que no sea un problema grave. Claro, es un problema muy importante y además es un problema tan importante que como se ha venido asentando en el tiempo, resulta que ha permanecido, ha prevalecido, se ha mantenido y hoy forma un fenómeno que está desproporcionado, que es el caso de la violencia social, que es una circunstancia que hace permanecer la violencia familiar, que hace permanecer la violencia de género y que además genera un fenómeno cultural muchísimo más sólido. Y eso permite formas de actuación de común acuerdo social en donde hay señalamientos muy claros, en donde lo que se le está informando a la población a través de dinámicas de expresión de la cultura tienen por sentido mantener esa circunstancia o acentuar esa circunstancia sin que estemos haciendo lo suficiente para detenerlo. Entonces, cuando existían los otros fenómenos y que vemos que al paso del tiempo no hicimos bastante y les rebasó la violencia social, y la violencia social ya no es un tema de aquellos delincuentes o aquellas personas más agresivas, sino es algo que está como una forma estructural, que es lo que pretende resolver precisamente la alerta de género. Luego vemos que las nuevas generaciones ya nacen dentro de elementos de violencia social. Entonces ellos tienen absolutamente naturalizada la existencia de la violencia social. Por poner un ejemplo, ¿no? Está un cantante de música regional mexicana en el top mundial con canciones de infinita violencia, ¿no? Y quienes le acompañan en ese top mundial de escucha, ¿no? de música, son personas que también tienen estas letras en las que la violencia social se establece como un modelo de vida, pero dentro de ellas se alcanza a advertir claramente los puntos de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces son fenómenos graves que tienen que ser abordados de inmediato y entendidos desde el punto de vista de su verdadero origen, ¿no? Para que pudiéramos sacarlos adelante, para que sepamos hacia dónde dar. Yo pienso que, o
sea, esto ahora llama la atención porque, oye, esta persona que señalas es súper famosa y le invitan a un montón de programas y es trending topic, ¿verdad? En las redes sociales. Pero si nosotros vemos, dice, bueno, pero esta cultura, por ejemplo, en el caso de México, pues existen un montón de bandas que hacen, digamos, apología de eso. Uh-huh. Entonces, pero hasta los vemos y decimos son artistas, ¿no? Y les damos un reconocimiento, etcétera. Precisamente como antes se le daba el reconocimiento con las cuestiones de los narcocorridos, ¿no? Entonces, eso de hacer propio ese tipo de cuestiones es algo que deberíamos de poner mucha atención. Y yo creo, si me permites, pienso que algo que ha sido evidente con el paso del tiempo es la poca coordinación en el sentido de educación, justicia, programas sociales, etcétera, en las cuestiones de la violencia. Sí. Sí, cada quien tira por su lado, pero no hay como un plan integral donde decir, vamos todos a por esto, ¿verdad? Y cada quien en su área. Sí, y estaba comentándole al doctor antes de iniciar la charla de lo interesante que se me hacía ver un documento como este que preparó desde 2005 para alcanzar a advertir la importancia de las soluciones que viene planteando. Tiene todo un cuadro de soluciones que son absolutamente aplicables. Y yo, cuando conozco al doctor y me entrega su libro y lo leo por primera vez, digo, wow, o sea, tantas cosas que el día de hoy nos están solucionando y que aquí están escritos en un manual, literalmente manual de prevención de la violencia, y que están paso por paso y que están los elementos que lo causan, cómo puede abordarse cada uno de ellos, cómo podemos llegar a soluciones. Y estas soluciones son globales, son generales, porque aquí están aplicadas a la violencia familiar, pero son inmediatamente fácil replicables en los espacios cotidianos, ¿no? Donde nosotros vivimos la vida. Nosotros lo que hacemos dentro de la familia, al final de cuentas lo vamos reproduciendo en nuestros espacios de actuación, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, invertir en estos elementos de solución, francamente, son la plataforma que impide que la violencia social se desarrolle, ¿no? Entonces son súper interesantes. No sé si quisiera comentarnos, doctor, por favor, estos hallazgos que encontraba desde sus causas, desde sus soluciones, y cómo el día de hoy pues no hemos logrado siquiera aplicarlas en todas las familias, pero tampoco como instituciones hemos logrado institucionalizarlas para ayudar a la sociedad. Y por eso hablaba hace un momento, justamente, pero haciendo la analogía con las cuestiones de la cultura. Es decir, cuando a mí nunca me enseñaron que ciertas formas de resolver los conflictos no los resuelven. Voy a poner un ejemplo. O sea, si yo no estoy de acuerdo contigo porque cuestiones políticas o por cuestiones deportivas, etcétera, etcétera, y la forma de solucionarlo es la violencia, yo, o sea, le digo a todo el mundo, eso no lo va a solucionar, eso lo va a agravar. Y eso es lo mismo con la chiquita, con la otra chiquita en la secundaria, o el chiquito con el otro chiquito en la primaria, en la secundaria, donde la forma que tienen de resolver sus conflictos es a través de la violencia. Pero la cuestión es ¿dónde viene eso? Si eso viene de cuestiones de orden cultural, y yo digo que viene de todo, viene cultural, viene familiar, porque a mí me tienen que enseñar dos cosas inicialmente. Me tienen que enseñar, ¿sí?, que algo que tengo que tener yo es control de mis impulsos. Yo no puedo ver pasar a una chica guapa y decirle una serie de cuestiones porque me nació, claro, porque ella no sé qué, ¿no? Entonces, no, o sea, pues tú lo puedes pensar, pero tienes que controlar eso, ¿verdad? Y eso es como si tu mamá o tu papá te hacen un señalamiento y entonces tú no tienes un control de impulsos y le vas a decir una serie de improperios. Entonces son cuestiones como muy básicas, pero que no las estamos haciendo en nuestro contexto. Enseñar, digamos, o sea, poder controlarte en determinadas situaciones, y la otra es darte ese espacio de reflexión antes de actuar. Los mexicanos tenemos una característica que somos como muy impulsivos, y muy impulsivos en el sentido de que queremos que se hagan las cosas ya y de la manera que nosotros querramos, y eso tiene que ver precisamente con las cuestiones de violencia. Cuando tú
o obligas o intentas obligar a otro a que haga algo que tú quieres en contra de lo que él quiere, eso ya es violencia. Claro. Y es violencia entre los varones, es violencia con las mujeres, es violencia con los niños, es violencia a nivel político, a nivel social. Entonces tenemos ese problema de que muchas de nuestras problemáticas a nivel social las queremos resolver a través de eso, ¿verdad? Entonces lo vemos a nivel de nuestro Congreso estatal, lo vemos a nivel de nuestro Congreso nacional, nuestra Cámara de Diputados, senadores, que dices tú, y en vez de que dialoguen, que sean las instancias más serenas y reflexivas para resolver los grandes problemas que tiene nuestra nación, pues están constantemente polarizados y otra vez no solucionan los problemas, ¿verdad? Exactamente. Y creo que tiene que ver con que nosotros tenemos una ausencia importante de habilidades socioemocionales. Yo comentaba que en el caso aquí de Nuevo León, que es donde nosotros nos encontramos en este momento, existió un ejercicio valioso que son las escuelas para padres, en donde pues existían habilidades parentales, en donde ellos podían, para empezar, gestionar al interior de la familia, ¿no? La educación, el respeto, los límites, pero por otro lado permitían hacer una cosa que es infinitamente valiosa en este momento, que es contar con una comunicación asertiva, porque tantos años de no tener una comunicación asertiva lo que hace es una brecha gigante entre los padres, las madres, sus hijos, y eso se reproduce. O sea, no quiere decir que si nosotros tuviéramos hoy una escuela para padres, resolveríamos todo el tema de violencia, porque ellos son los que están faltando en el engranaje. No es exactamente esa cosa, pero cuando todos educamos a los niños y a las niñas, a las nuevas generaciones, con habilidades socioemocionales, tenemos la oportunidad de tener una comunicación asertiva, les criamos con amor, pero también con respeto, con límites, con control, pues entonces esas personas eso aprenden, límites, respeto y dinámicas de gestión distintas para la solución de las problemáticas, ¿no? Como no lo hacemos en esa base social, pues es bien difícil hacerlo un poco más delante, ¿no? Un poco más grandes, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora en el Centro de las Masculinidades Positivas, hacer un planteamiento de cambio cultural para adquirir de otra manera estas habilidades socioemocionales y aplicarlas para la vida, ¿no? Porque no las aprendiste de pequeño y no forma ni tu forma de ser, ni tampoco forma parte de la forma de ser de tu comunidad, de tu familia y de todo el mundo. Hace unos momentos te decía que las instituciones a veces no trabajan coordinadas en ese sentido. Y vamos a decir que esto que estás comentando tú, que para mí me parece muy relevante, es lo siguiente. Si a mí me dan como prioridad en la educación formal, institucional, pública, me dan como relevante saber inglés, saber computación, saber matemáticas, y la relación con los otros me la ponen allá al final de todo como una materia de relleno que hay que pasar, yo digo, ahí nos hemos equivocado de principio. ¿Por qué nos hemos equivocado? Porque lo primero que tenemos que enseñarle a la gente es convivir con la gente. Claro. Es lo primero que tienes que entender. ¿Por qué? Porque en tu trayecto de vida siempre vas a estar conviviendo con un montón de gente y tienes que tener las herramientas necesarias para adecuarte a los escenarios que te toca vivir. Decir, oye, pues el escenario de hijo, el escenario de estudiante, el escenario de trabajador, el escenario de padre de familia. Entonces tienes que tener esas herramientas que te tienen que dar con tu formación. Y por eso se insiste por ahí, sin hacer políticas, de que hay que hacer una educación más humanista. Claro. O sea, no es nada más que aprendas cómo se repara una cosa o cómo se desarrolla algo tecnológicamente, sino tienes que aprender que la mejor manera de crear calidad de vida es pudiendo convivir de manera sana con otras personas. Y cuando hablo de manera sana, no es de forma violenta, porque la violencia, tiene muchas manifestaciones. Y una de las manifestaciones más evidentes, que también lo estamos desarrollando en otra investigación, es la deshonestidad.
en este país, ¿verdad? Estamos caracterizados por muchas cuestiones de deshonestidad, pero lo vemos como algo natural porque, bueno, pues así funciona. El que no tranza no avanza, el que es político y no rico es que es penitente. O sea, todas esas expresiones que se van haciendo como naturales, ¿no? O sea, ¿para qué voy a cumplir un rol de funcionario si no es para eso? Entonces, toda esa serie de cuestiones que se van dando como parte de cómo debes de ser para salir adelante y lograr tus objetivos, creo que lo hemos tergiversado. O sea, y es triste porque cambiarlo nos va a llevar un montón. O sea, está tan arraigado, tan establecido como ahorita lo que decíamos. Oye, pues cómo ensalzamos una cultura, ¿verdad?, representada por un cantante o una cantante que hable de esos temas. Bueno, pues cambiarlo va a estar complicado, ¿verdad? Claro, y está como muy medido. A mí me llama la atención la forma en que se hacen las encuestas, por ejemplo, en Nuevo León, en donde tienen que hacerse encuestas a través de preguntas cruzadas, porque los nuevoleoneses estamos catalogados como las personas que más mienten al contestar una encuesta, ¿no? Entonces, si te fueras con un formato tradicional de la encuesta, no vas a lograr el resultado porque estamos acostumbrados a mentir. Y entonces hay que poner unas repreguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal tu ingreso? Excelente. Y entonces, ¿te parece que funciona bien el gobierno? Pues claro que no, lo odio, o sea, me tiene en la ruina. Pero me acabas de decir que estás muy bien, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan feliz eres? Infinitamente feliz. Entonces nosotros somos capaces de decir cualquier cantidad de cosas que no son exactas, ¿no? Y por otro lado, pues esta cultura que ya se ha abordado anteriormente. Hay un país que hizo la reconstrucción de su planteamiento contemporáneo, ¿no? A partir de inculcar valores, como es Colombia, ¿no? Que ellos ya pasaron por todos estos elementos en donde había que trabajar para no estar teniendo como la base del éxito la deshonestidad, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ejemplos que nosotros pudiéramos utilizar, o como en el caso de Suiza, de Suecia, que han modificado todos sus esquemas educativos para poner como el elemento base de la educación las habilidades socioemocionales, ¿no? Con un país con tan alto índice de adicciones y de suicidios, lo que ellos tenían que hacer era dejar de ser no tan fríos, ¿no? Y abordar el planteamiento social desde otra parte, que es a través de formación de habilidades socioemocionales desde todas las escuelas, ¿no? Y a eso es a lo que denominamos nosotros dotarlos de estrategias para afrontar soluciones, pero que no tengan que ver con la violencia. Entonces, ¿cómo trabajas eso? Pues lo trabajas precisamente desde las primeras instancias, porque hay que ser honestos, ¿no? Vamos a decirlo así. Si nosotros no les enseñamos en familia eso, pues entonces la educación tendría que ser quien lo hiciera, ¿verdad? O sea, como una manera de homogenizar a todos nuestros ciudadanos en ciertos valores y en ciertos comportamientos. Pero si nosotros estamos fallando en ese sentido porque le estamos dando prioridad al otro, pues lo que ya viene mal, vamos a decirlo así, entre comillas, lo vamos a empeorar. Y esto es muy importante porque la cuestión de la convivencia, o sea, atraviesa por un montón de cuestiones, que esa es otra parte que comentaban, que nosotros veníamos de otras investigaciones, es la manifestación de las emociones. Es culturalmente cómo se ve bien la manifestación de las emociones. O sea, el verlo en un chico que llora, que dice que no le va bien en la vida, es signo de debilidad. Y así se evalúa. Y un chico que no se demuestra macho, ¿verdad? Imponente, etc., es visto como no muy deseable. Entonces, esa serie de cuestiones, y que la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser siempre bondadosa, con emociones positivas, eso hace que muchos de los elementos, digamos, socioemocionales de la persona no se trabajen porque están, por así decirlo, vetados públicamente, socialmente. Entonces, si a mí no me enseñaron eso, el clásico cliché, los hombres no lloran. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos sentimientos que tengo
que bien podría deshogar con el llanto. No lo hago, se tergiversan y se desfogan con la violencia. Y como se ha encontrado en muchas investigaciones, la peor violencia a veces también es contra sí mismo. Claro. Es decir, coartando tu proyecto de desarrollo, tu proyecto de vida, porque ya empiezas a ver como todo muy, muy, muy negativo. El último informe, por ejemplo, de los Estados Unidos, en una investigación que hicieron sobre las cuestiones emocionales con los jóvenes, encontraron que ahora más que nunca hay un montón de manifestación de depresión, de ansiedad, de estrés. Nosotros también lo habíamos encontrado. Nosotros hicimos una serie de investigaciones en la época de COVID para ver qué estaba pasando, pues, con un fenómeno que jamás nosotros y en todas partes del mundo se había vivido. Es decir, oye, obligatoriamente estar encerrado en tu casa o en donde te agarrara, ¿verdad? Porque no podía salir al parque, no podía salir al supermercado, etc. O sea, estaba todo, digamos, cerrado. Por eso se hablaba de confinamiento. Bueno, ¿qué efectos tenía en la persona? Entonces, encontramos que, voy a decirlo así, encontramos que mucha gente decía, bueno, pues sí me llevaba bien con mi pareja, pero porque lo veía un ratito en la mañana y un ratito en la noche. Pero ya al estar conviviendo todo el tiempo con él o con ella, me hizo ver que no era yo feliz en esa relación. Pero no solo con la pareja, sino que también con el entorno. Es decir, oye, pues mi sala está bien triste, ¿verdad? Pues no tengo patio. Y empieza a tener un efecto, y en los chicos, a ellos fue los que les pegó más porque no entienden la complejidad de todas estas problemáticas, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que estarlos dotando de estrategias precisamente para hacer frente a situaciones de esta naturaleza. ¿Y qué quiere decir? Hay que enseñarlos a que se doblen, pero que no se quiebren. Entonces, ¿pero quién se los va a enseñar? Nosotros. ¿De qué me interesa que tengas 3 horas de computación o 2 de matemáticas, pero no me enseñas a hacer frente a estas cuestiones de vida que para mí son relevantes? Claro, porque todo esto se dio en un entorno ya de por sí complicado. O sea, nosotros tenemos un superestrés económico en un momento de una gran violencia social y después de esto tenemos todas estas complicaciones de la salud mental en un país en donde no existe de manera institucional una política pública efectiva para la prevención, para la atención de la salud mental. Es como la gran ausente a nivel federal, a nivel estatal y qué decir a nivel municipal, que no tiene pues como tantas herramientas, ¿no?, para enfrentar los temas de la salud mental como lo pudiera hacer la federación o el estado. Entonces este tema que requiere su expertise técnico es un ausente en el momento en el que llega esta pandemia y sus estragos, y bueno, pues ahora tenemos que superar todos estos elementos de manera obligada porque las generaciones que están aquí, que se están desarrollando, pues tienen complicaciones con unos retos que no alcanzábamos a imaginarnos. Y sobre todo, qué bien que lo señalas, porque ahí nos damos cuenta el valor que le damos a la salud mental. O sea, ¿cuál es el estatus que tenemos socialmente de la salud mental? Esa no importa. Por eso no hay tanta infraestructura para cuestiones de salud mental. Entonces deberíamos de decir, no es que querramos que se construyan los grandes edificios para la salud mental, sino decir, tenemos que darle esa prioridad. Voy a poner un ejemplo en torno a eso. Si nosotros vemos la norma 035 que tiene que ver con cuestiones de salud laboral, nos vamos a dar cuenta que la norma 035 habla de riesgos psicosociales para la salud mental de la trabajadora y el trabajador. Entonces, después de muchos años que se estuvo señalando de que pues los trabajos tienen riesgos, pero no riesgos laborales, sino riesgos en tu salud mental, y entonces ahí precisamente cuando ya se establece la norma y se establece ya como criterio con una serie de herramientas diagnósticas, te hace ver la importancia de las cargas de trabajo, te hace ver la importancia de la relación con los compañeros, te hace ver la importancia de la relación con tu jefe, te hace ver de la importancia sobre todo de las responsabilidades que asumes en determinadas situaciones, porque no es lo mismo
tener una responsabilidad de 300 personas que vienen en un avión, ¿verdad?, a tener que despachar gasolina. O sea, no es que minimice, pero allá tienes personas en riesgo y aquí no. O sea, dependiendo de ti. Entonces, todo eso tiene un efecto. Entonces, cuando se hace todo eso, se empieza a sugerir a todas las empresas que tienen que tener un diagnóstico. Ahí nos damos cuenta de toda la gran problemática que hay a nivel laboral en aspectos de salud mental. Por eso creo que tendríamos que ir abriendo todo eso. Y ya se planteó también a nivel de educación, es decir, ¿cuántos psicólogos tenemos en las escuelas o psicólogas en las escuelas? Y nos vamos a dar cuenta que es una cantidad ínfima en relación a lo que se necesita. O sea, necesitamos darle ese valor a la salud mental porque después no nos sorprenda todo esto. Me decía un amigo, y nada más para cuestiones de valores y que lo entienda la gente, sí, un amigo extranjero, por X o Y estábamos viendo un noticiario y pasa una noticia de México. Se volcó un camión no sé dónde que llevaba cerdos, ¿no? Y a él le llamó muchísimo la atención que la gente llegaba a robarse los cerdos. O sea, no apoyar y ayudar a la gente que había tenido el accidente, sino llegaba y agarraba aquí en su cerdito y vamos, ¿no? Entonces decía, oye, es increíble. Le digo, ¿y si te dijera que eso es visto como normal en nuestra cultura? Y eso habla precisamente de que era el día de suerte, el día que saliste y te encontraste un cerdito. Y esa es la cuestión de que si nosotros estamos hablando de valores y estamos hablando de salud mental, yo creo que eso es lo menos deseable. O sea, en lo particular, y lo señalo como ejemplo, porque si yo tengo un accidente, yo esperaría que llegaras a ayudarme, ¿no? Claro. No que llegaras a saquearme, o sea, aprovechando mi desgracia. Entonces son cosas que dices tú, y lo vemos ahora con las cuestiones de los memes y todo. O sea, es como regodearse en la miseria del otro. Entonces dices, oye, ¿dónde estableciste eso como un valor prioritario, no? Sí, pues creo que el orden de las violencias mundiales han venido determinando cómo no hemos atendido a tiempo estos elementos, cómo es súper importante reforzar el valor humano, ¿no? Si en alguna época el negocio más redituable del mundo era el negocio de las armas o el negocio de la guerra, que se refiere a un exterminio, ¿no? de personas, ¿no? Pasa el tiempo y después el negocio que es más valioso en todo el mundo, que genera más ganancias, pues es el narcotráfico, ¿no? Y después de eso, pues el negocio de lo ilícito que va relacionado con esto. Y si pasa otra década y cambiamos de siglo, y entonces vemos cuál es el negocio más redituable del mundo, y vemos que el negocio más redituable del mundo es la trata de personas, entonces advertimos que desde la guerra no estábamos entendiendo nada de cuánto valen las personas, de lo importante que somos las personas y cómo debemos respetarnos y cómo debemos cuidarnos. Esa cosa de la ética del cuidado es un ausente en nuestra formación. La ética del cuidado, que debe ser lo básico, que era la esencia de la comunidad, que era la esencia de la familia, hoy es una enorme ausente, porque para llegar a esos grados tienes que haber desproporcionado todo el valor que tienen las personas. Entonces, todos estos elementos culturales que muestran determinada acción social o individual, pues lo que hacen es pintar de cuerpo entero una sociedad a la que tenemos que aprender a transformar con celeridad desde sus orígenes, desde la base generacional. Quizá muchas personas de mi edad ya no van a deconstruirse, ya no van a construirse mejor. A lo mejor personas más arriba de edad que yo no lo vayan a hacer, pero es indispensable que las generaciones que van llegando se transformen desde el inicio, y para eso tenemos que cambiar nosotros, porque ¿quién les va a mostrar a ellos cómo deberían tener las herramientas para tener una sensibilidad social y una sensibilidad socioemocional propia que tenga valores positivos? La mejor forma de globalización es la regionalización. Entonces, si nosotros valoramos
vamos a decir, nuestra cultura en Nuevo León, podemos decir, oye, pero si es una cultura boyante, trabajadora, emprendedora, etc. Y todos estamos de acuerdo y esos son valores muy buenos pues para salir adelante en la vida, ¿no? Pero eso no puede llevar a quitar de lado que somos una de las sociedades con más violencia de género. Somos una de las sociedades más discriminadoras. Somos una de las sociedades más contaminadas en todos los niveles. Entonces, pues no podemos, como luego decían antes, échalo abajo de la alfombrita, ¿verdad? La basura para que no se vea, sino tenemos que ir viendo precisamente todos esos elementos y así como nos interesa la economía, ¿verdad? También nos debería de interesar lo otro, porque al fin y al cabo lo otro es lo que da calidad de vida. La calidad de vida no la dan si tienes carro, si tienes una buena casa, o sea, es parte de, pero no es todo. Voy a poner un ejemplo de qué sirve que tengas carro cuando estás 1 hora en un atasco. Claro. O sea, te lo compraste para moverte rápido y al final pensaste que esa era tu solución, pero no es una solución nada más personal, sino tiene que ser una solución comunitaria. Y la solución comunitaria pues es tener vías, ¿verdad?, que sean funcionales. Todos con carro y todos en los atascos, pues eso no es muy funcional. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero también con las cuestiones de los valores, que tenemos que ir erradicando todas esas, vamos a denominarle así, microviolencias que se van haciendo como la parte cotidiana de nuestra cultura. Y a mí lo digo en serio, porque vivimos quizás en otra generación, como bien lo dices, pero a mí me da cosa. O sea, ver que si alguien de tu familia, una joven, dice ya todo el mundo se pone de nervios porque va a salir, porque va a ir a un evento y estás como que, ay, hijo, espero que no le pase nada. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir con eso? Eso no es calidad de vida, claro. Pero eso es lo que estamos viviendo. Oye, me invitaron a una fiesta ya, hijos, ¿voy allá o no voy allá, verdad? ¿Me voy en mi coche o me voy en Uber? O sea, ya te planteas una serie de cuestiones que tendrían que ser, completamente erradicadas, porque si, oye, pues voy a una fiesta, pero que no por eso dependa mi vida. O sea, ya no puedo ni ir a divertirme porque de eso depende mi vida. Entonces, por eso yo lo pongo como ejemplo de hasta dónde hemos estado llegando, cambiando nuestro estilo de vida para precisamente ir haciendo una serie de estrategias de protección ante la violencia. Y yo digo, no, esas al revés. Tendremos que ir haciendo unas estrategias, ¿verdad?, para cambiar eso culturalmente. Claro. Para resolver el problema de sus causas, para que vivamos una vida libre, plena, con seguridad. Me parece bien interesante todo esto que nos has venido mostrando, que nos has enseñado en tus hallazgos, en tus investigaciones. Y yo te quisiera pedir para cerrar, ¿qué son las cosas positivas que pudiéramos hacer nosotros desde lo individual, nuestro auditorio, desde lo individual, para ir iniciando esta transformación en lo personal, en lo familiar y bueno, pues con ello en lo colectivo? Uh-huh. Mira, yo pienso, y siempre lo hemos comentado, siempre tengo que tener conocimiento de las cosas. Porque vamos a decirlo así, yo le puedo pegar a mi hijo y yo digo, no, pues es que así se le educa a mi hijo. Pero entonces tienes que ver si eso es, ¿verdad?, realmente la mejor forma de educar a tu hijo. Y si tú te informas, primero ya te vas a dar cuenta que no es así, que al contrario, ¿verdad?, va a tener un efecto indeseado. Entonces, la información es muy importante. Afortunadamente, muchas instituciones como esta ya están haciendo llegar información a las personas de lo que es correcto y lo que no es correcto, porque también muchos varones tenían muy metido en la cabeza de que la mejor forma de relacionarse con la mujer era imponiéndose, ¿no? El macho es el que se impone. Entonces, ya toda esa serie de informaciones han empezado a mover muchas cosas. Afortunadamente, esas cosas tan, vamos a decirlo, oxidadas, de que así deben de ser, ¿verdad? Y ya nos damos cuenta que no es así. La otra es también, y una sugerencia para todo mundo, si tu forma que tienes de resolver un conflicto tiene el efecto contrario, esa forma que tú tienes de resolver el conflicto no te está funcionando. Entonces tienes que aprender también a tener esos cambios.
voy a poner un ejemplo. Si yo espero a mi pareja que va a llegar a las 3 de la mañana, ¿verdad?, alcoholizado, y me voy a poner a pelear con él porque viene a las 3 de la mañana alcoholizado, yo te digo, no, esto no te va a funcionar, porque por lo pronto esa persona no viene en condiciones ni de escucharte, ni de entender lo que tú le vas a decir. Entonces, la recomendación es de que lo agarres, ¿verdad?, cuando ya está sobrio, está descansado, y hables de las cosas sin pelear, diciendo lo que tú no estás de acuerdo en aceptar en una relación de pareja. Ahora, que si tú has ido aceptando eso en una relación de pareja, a veces es más difícil cambiarlo, claro, porque ya creaste en el otro un hábito de aceptación de esos comportamientos. Entonces, una cosa que yo les recomiendo es de que si esa persona tiene un hábito nocivo y tú lo aceptaste, es más difícil que lo cambie. O sea, por eso también tienes que prevenir de no ligarte con gente que tiene pues hábitos no muy saludables o relaciones de pareja no muy igualitarias, porque aquí lo que debemos de hacerle ver a todos es de que todo mundo tiene el mismo valor que el otro. Entonces, cuando tú convives con alguien, se supone que es para sentirte bien, para hacer cosas bonitas. Y yo les comento, o sea, si tú ya no tienes esa sensación con la persona, algo ya no está funcionando. Es lo mismo que dices, oye, me lo pienso para llegar a casa, ¿verdad? Algo ya no está funcionando. Entonces tienes que ver cuál es la mejor forma de resolverlo, porque si te vas a ir a pelear con el otro y que la demanda y que no sé qué, que no sé cuánto, pues se va a complicar mucho las cosas. Pero si lo hablan tranquilamente, dicen, mira, no necesitamos ni abogados, ahora podemos ir directamente, decir, ya tenemos un acuerdo y nos queremos separar tranquilamente. Por eso digo que cuáles son las formas que utilizas para resolverlo. Porque y desgraciadamente estamos en esta cultura, si yo voy con un abogado, pues el abogado o la abogada precisamente va a hacer algo para que esto se alargue y él siga ganando dinero más que resolverlo, ¿no? O sea, desgraciadamente es así. Puede haber a abogadas y abogados que son honestos y ayudan, pero también existe lo otro y si tú no lo sabes, vete a saber dónde vayas a caer. Y luego, por último y más importante, si tú viviste algo que no te gustó en tu desarrollo porque pensaste que era injusto, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues es que a mí me caía bien gordo que mi mamá dijera que el otro era el consentido. Pues ahora tú no lo hagas, ¿verdad? Porque eso que sentiste tú bien feo en aquel entonces ahora lo está viviendo lo otro. Voy a poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Nada más para ilustrar, ¿no? Una persona que pues pierde a su hijo en un accidente muy fuerte, ¿no? Y entonces la persona entra en procesos de depresión muy fuertes y todo el tiempo está hablando de la pérdida, ¿no? Hasta que pues alguien por ahí le dijo, sí, pero te das cuenta que los otros perdieron a 2. ¿Cómo? Sí. Pues quizás no estás entendiendo que los otros perdieron al hermano o al hijo, pero te están perdiendo a ti, ¿verdad? Y que quizás tú eres la persona que tendría que estarlos también apoyando y hacer grupo para que esa pérdida no sea tan dramática y poder salir todos adelante, porque la pérdida de un ser querido es un golpe muy fuerte en la vida de las personas, pero nunca puedes olvidar que también tienes a otros que dependen de ti. Entonces, esa es la cuestión de la vida, o sea, poder tener estrategias que te permitan salir adelante y apoyarse entre todos, no estrategias donde digas tú, y rompemos con todo y después vemos todas las consecuencias que eso tiene. Oye, ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿De qué voy a comer? Pero el coraje ya lo hice y ya toma eso. Eso no quiere decir que te tengas que aguantar, quiere decir que pienses las cosas, ¿verdad?, antes de tomar soluciones. Pero las soluciones no tienen que ver con que te aguantes los maltratos. Las soluciones es de que salgas lo menos dañado de esa relación. Y si la cuestión que tú imaginas como que resuelve el problema es como hemos visto, si no eres mía, ácido en la cara. No, si no eres mía, te asesino. O si no eres mío, vas a ver y te mando matar, ¿no? Como acabo de leer hace poco. Entonces dices tú, no, pues imagínate todo lo que implica. Una persona joven, 20 años, toma una decisión de esa naturaleza y ya se va a pasar 40
encerrado, si bien le va. Entonces, ¿cómo cambió todo tu proyecto de la vida por una toma de decisiones, ¿verdad? Al calor del momento, porque nunca te enseñaron a tomarte las cosas con calma y reflexionar, porque y va involucrada tu vida, la vida de los demás y todo un proyecto que tú construiste alrededor de la otra persona por la cual pudiste haber tenido hijos que también entraban dentro del proyecto y de repente se cayó todo. Entonces eso es que nos enseñen en las escuelas lo que es la convivencia con las personas, porque es lo mismo cuando uno tiene amigas o amigos que dicen, oye, tu amigo anda diciendo tu amigo. Entonces es tanto el dolor porque quizás nunca te lo imaginaste que lo hiciera una amiga. O sea, puedes imaginarlo de un enemigo, pero no de una amiga. Y entonces esas cuestiones de la honestidad, ¿verdad? De la sinceridad en las relaciones son muy importantes y es algo que tenemos que tener como prioritario. Lo prioritario no es ver qué interés saco contigo. Lo prioritario es ver si podemos tener una amistad o no. No la podemos tener, pues ni modo, ¿verdad? No podemos tener una relación de pareja, pero eso no quiere decir que sea lo último que te puede pasar de lo malo. Es decir, tienes que aprender que en esta vida las cosas son así y tienes que ver lo mejor para ti, para ser una buena persona en una comunidad que queremos que sea mejor. Claro que sí. Pues son muy útiles enseñanzas para que nosotros empecemos desde nosotros mismos a resolver el tema de la violencia. Al final, la gestión, aprender a gestionar los problemas, tener una comunicación asertiva, tener un respeto por la dignidad y los derechos de las demás personas, siempre será un camino útil para que la violencia empiece a transformarse en paz, en seguridad, en plenitud. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de tener esta charla tan profunda, tan interesante. Gracias a ti. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.